Bendito sea el nombre del Señor. Amados, en esta hora les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Señales antes del fin. Libro de Mateo, capítulo 24, a partir del verso 3. Si consiguieron abrir sus Biblias, leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ellas nos dan vida. En ellas hallamos vida eterna. Te rogamos que derrames de tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos guíes hacia toda verdad, porque necesitamos entender estas verdades. Necesitamos recibir la revelación para poder actuar de forma correcta, conforme a tu palabra. Necesitamos andar en luz. Necesitamos ser guiados por el camino. Necesitamos en todo tiempo meditar en las Escrituras, porque los días son malos. Por favor, ayúdanos, Padre. Guíanos hacia toda verdad. Permanece en nosotros siempre. Derrama de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo nos sostenga y nos fortalezca y nos consuele, porque lo necesitamos mucho. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, para todos nosotros no es nada nuevo el conocer las señales antes del fin. Y no es tan difícil para entender lo que Jesús dijo, porque expuso de forma clara y precisa cuáles eran esas señales. Quizás para los discípulos de Jesús pensaban que el fin estaba a las puertas y que no iba a demorar mucho el retorno de él a la tierra para levantar a su pueblo. Pero habló de profecías ciertas y de profecías que han de cumplirse antes de su retorno. Que claro está, no eran para esa época de ellos su cumplimiento, sino para nuestra época. La primera cosa que dice Jesús es: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque también las Escrituras dice que muchos engañadores han salido por el mundo. Mirad que nadie os engañe, la mentira está a la orden del día. No es de extrañar que ese sea una de las premisas de este mundo, intentar engañar a las personas. A diario se intenta engañar a los escogidos por doctrina, por palabra, por acciones, por falsa piedad. Hay muchos engañadores. Jesús es la primera cosa que aclara. Mirad que nadie os engañe. Pero es que por nuestra propia fuerza, por nuestra propia mente e inteligencia, no podemos discernir claramente quién es el que está diciendo mentira. Porque hay mentiras misturadas con
verdad. Por eso necesitamos Espíritu Santo para entender estas revelaciones y este conocimiento, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Otra cosa dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Mesías, recuerda, Cristo en griego, Mesías en hebreo. Muchos vendrán diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Es que los tratarían de engañar hasta los escogidos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en quién depositamos nuestra fe. Una de las cosas que está sucediendo hoy en día es que hermanos y hermanas depositan mucha fe en los líderes religiosos, como si fueran personas que no tienen defecto o como si fueran personas que son santos 100%. Muchos han sido traspasados de dolores, muchos han sentido desengaños, desilusiones, porque cuando ven que estos supuestos líderes le traicionan, entonces sufren. Pero es que Jesús nos aclaró que vendrían muchos en su nombre. Qué cosa tan rara que parece una contradicción. Vienen diciendo que vienen en el nombre de Cristo, pero ellos mismos se están poniendo en la posición de Mesías, en las posiciones de Cristo, dice. Y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En una época de tanto adelantamiento, desarrollo y conocimiento secular, las personas se dejan guiar mucho por las apariencias. Tanto por la apariencia de los hombres como por la apariencia de los edificios. No son capaces de reunirse en una humilde casa con un pastor que hable la palabra sencilla, pero sí son capaces de hacer cualquier cosa por reunirse en un edificio majestuoso, con aire acondicionado y con un pastor con un traje que cueste más de 5,000 o 6,000 dólares. Es terrible el saber que hay personas que solo se guían por las apariencias. Y las apariencias engañan también. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. O sea, no tengan temor. No se asusten por esto. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Tú puedes decir, pero si guerra desde los días de Abel y Caín, desde los días de Nimrod, desde la época de Abraham, Isaac y Jacob hay guerra. Eso no es nuevo. Pero Jesús se refiere aquí a guerras como la Primera y Segunda Guerra Mundial, que dejó tantos millones de muertos. Mira, déjame darte un dato. Se dice que la Segunda Guerra Mundial fue 4 veces peor que la Primera Guerra Mundial. Y se siguen peleando guerras. ¿Qué podemos decir de la guerra de Vietnam? Pero ¿qué podemos decir de las guerras del Golfo? ¿Qué me dices de la guerra de Irak? Se siguen peleando guerras. En cualquier día dado se ha estado peleando como promedio 12 guerras en algún lugar del mundo. Y hay la amenaza continua de otras guerras mundiales. Tan solo en los Estados Unidos tienen suficientes armas nucleares como para destruir 12 veces a cada hombre, mujer, niño que está en la tierra. ¿Te imaginas? Entonces oiremos de guerras y rumores de guerra. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Si hablamos de peste, podemos hablar de la gripe española de 1918, pero de la gripe aviar que hubo también. Y por último, el COVID, que es una de las pestes que hemos estado sufriendo en este siglo. Hambre, terremotos en diferentes lugares del mundo. ¿Qué me puedes decir del continente africano o de esta nación haitiana que han sido golpeadas por tanto tiempo por el hambre, por la necesidad, por la escasez?
Terremotos, lo que recientemente sucedió en México. Sabemos que todo este tipo de cosas, lo que es el hambre, la peste y los terremotos, dejan millones de muertos. Mira, te daré otro dato más. Después de la Primera Guerra Mundial, vino la más grande hambre de toda la historia. Tan solo en el norte de China, 15.000 personas morían de hambre cada día. Pero la escasez de alimentos fue mayor aún después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo, la cuarta parte del mundo estaba muriéndose de hambre. Desde entonces, el alimento ha seguido escaseando para muchas personas en la Tierra. Cada 8.6 segundos muere alguien en un país subdesarrollado como resultado de enfermedades causadas por alimentación deficiente, desnutrición. Dijo el New York Times de 1967, todavía millones de personas mueren de hambre y unos 50 millones al año, pero en 1980 aproximadamente la cuarta parte de la gente de la Tierra, que sería más de 1 millón de personas, tenía hambre porque no podían conseguir suficiente alimento. Hasta en lugares donde el alimento era abundante, muchas personas son demasiado pobres, son muy pobres para poder comprarlo. Es terrible, pero es cumplimiento de la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Si te hablamos de terremotos, decimos que desde 1914 hasta ahora ha habido muchos más terremotos de importancia que en cualquier otro periodo similar de la historia registrada. Por más de 1000 años, desde el año 1856 de la era común hasta 1914, hubo solo 24 terremotos de importancia que causaron aproximadamente 1.973.000 muertes. Pero en los 63 años, desde 1915 a 1978, aproximadamente 1.600.000 personas murieron en 43 grandes terremotos. Y me hace recordar los terremotos frecuentes que suceden en el Japón, que dejan muchas pérdidas materiales y pérdidas de vidas humanas. En un lugar tras otro, pestes. Seguimos diciendo, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, más personas murieron de la gripe española que las que habían muerto de cualquier otra epidemia en la historia de la humanidad. Aproximadamente 21 millones de personas murieron. Sin embargo, las pestes y las enfermedades continúan causando estragos. Millones de personas mueren cada año de enfermedades cardíacas y de cáncer. Las enfermedades venéreas se esparcen rápidamente. Otras enfermedades terribles como el paludismo, la esquistosomiasis, la ceguera de las aguas, se presentan en un país tras otro, especialmente en el Asia, en el África y la América Latina. Continuamos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Una vez más te digo, este mensaje, nosotros somos portadores de un mensaje que a no todo el mundo le conviene. Todo el mundo no es copartícipe de este mensaje de vida. Para muchos el nombre de Cristo es una ofensa. Y el tan solo defender esta sagrada Biblia, por tan solo defender esta Biblia, podemos ser aborrecidos, podemos ser rechazados por la sociedad, podemos ser apartados. Y mucho más, como dice la Escritura, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el final, el que es fiel hasta la muerte, recibirá la corona de vida. No seremos dejados sin recompensa. Continuamos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué estamos viendo en nuestra época? Además de los falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos judíos, que tratan de manipular las escrituras y mostrarnos otro tipo de evangelio.
Pero tenemos que pesar los espíritus para saber quién dice lo correcto y quién dice lo incorrecto, quién trae la verdad o quién ofrece la mentira. Tenemos que tener mucha perspicacia en cuanto a esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjate que engañarán a muchos. Y es lo que sucede hoy. Muchas personas se están dejando manipular por las doctrinas de prosperidad, de confesión positiva, de riquezas materiales, que no es el verdadero evangelio. Que para nada es el evangelio que Cristo predicó. Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces, muchos diciendo de que Cristo era rico, de que no le faltaba el dinero, que tenía una túnica bien cara, y se olvidan que Él dijo, los pájaros tienen nido, las zorras tienen cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y dormía donde le cogía la noche. Se levantaba muy de mañana a orar. Nuestro Señor vivió una vida humilde. Yo no quiero decirle a ti que ahora tienes que vivir como miserable. No es mi objetivo ni mi mensaje. Lo que te quiero decir es que el mensaje de Cristo nunca fue de que todos iban a ser millonarios, de que todos iban a ser prósperos, de que todos iban a reinar en esta tierra. Ese no fue el mensaje. El mensaje de Cristo es muy diferente a lo que están proclamando los falsos profetas y los falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿No has visto cómo personas se desilusionan por ver tanta malicia aún dentro del pueblo santo? Tanta maldad, tanta manipulación, tanta mentira. Cómo ellos se decepcionan y miran atrás y dicen que se van a salir de todo tipo de religión porque no aguantan más y no soportan más la mediocridad, la mentira. Cómo son capaces de volver a la vida pasada. El amor de muchos se enfriará porque cuando se nos dio la tarea de atender a viudas, a huérfanos, a los hermanos en necesidad, a cubrir la desnudez de nuestros semejantes, a perdonar y no odiar, cuando hacemos todo lo contrario, vemos que es cumplimiento de que el amor se enfriaría. El espíritu de insensibilidad que han entrado en los creyentes los hace ser copartícipe del cumplimiento de esta profecía. El amor de muchos se enfriará. No le interesa tu situación. Sería como sálvese quien pueda. No tienen cariño, no tienen afecto, no tienen ningún sentimiento bueno o valor humano que puedan mostrar al mundo. Santiago dijo que la religión pura y sin mácula era mantenerse limpio de pecado, apartado del mundo y asistir a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Pero como los líderes religiosos están haciendo todo lo contrario, se cumple esto. No solamente en líderes, sino también en todos aquellos que le siguen. El amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin. Perseverar, pero perseverar genuinamente. ¿Cómo? Apartados del mundo, sin contaminación, mirando a Cristo, no a ningún hombre, continuando por la senda antigua, la senda correcta de salvación. No traficar con los valores, no disminuir las normas para agradar a los hombres o por entrada económica. Eso es lo que significa perseverar hasta el fin. No solamente es que te agredan, que te hieran,
que hablen mal de ti, ¿no? Perseverar hasta el fin. Dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ese perseverar conlleva muchas cosas, cargar la cruz, negarse a sí mismo, obedecer los mandamientos, mantenerse sin mancha, sin mácula en el mundo, ser amigo de Dios y no amigo del mundo, ser más como Cristo y menos como lo que está haciendo hoy la humanidad. Eso es perseverando hasta el fin. Verso 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Estaba escuchando un orador bautista hace, si no les miento, creo que hace 2 días atrás, sobre la estadística de países no alcanzados. Amados, ¿crees que el evangelio se ha predicado en todo el mundo ya? Hay tribus, hay naciones que ni siquiera han conocido el nombre de Cristo. No han escuchado el nombre de Jesús. Hay lugares donde el evangelio no se conoce. Increíble, pero cierto. Y oye lo que dice la escritura, una vez más te digo, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hay mucha gente que evangelizar. Todavía queda gente que hay que compartir con ellos el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Hay naciones que no han escuchado este evangelio y tenemos que compartirlo. Pero entonces sabemos que cuando llegue ese momento, que todo el mundo sepa que Jesús es el Señor, entonces podremos estar con fe de vida y con seguridad de que entonces vendrá el fin. Habrá mucho aumento de la maldad en esta última época. De todas partes del mundo vienen informes de aumento del desafuero y del delito. En la actualidad cunden desenfrenadamente los crímenes de violencia, tales como el asesinato, violaciones y asalto. En tan solo los Estados Unidos hay un promedio de aproximadamente un delito serio cada segundo. En muchos lugares nadie se siente seguro en las calles, ni siquiera durante el día. De noche la gente permanece en sus hogares, con las puertas cerradas con llave y el paso obstruido por temor de salir. Ahora, por causa de todo esto, es que tenemos tantos casos de depresión, estrés, angustia. Mira, los hombres desmayarán por el temor de todas estas cosas. Lucas 21:26 lo dice. Puedes buscarlo en tu Biblia. Como emoción aislada, el temor es probablemente la emoción predominante en la vida de la gente hoy. Poco después de la explosión de las primeras bombas nucleares, el científico atómico Harold Urey dijo: comeremos en temor, dormiremos en temor, viviremos en temor, moriremos en temor. Para gran parte de la humanidad, esto es lo que está sucediendo. Y no se debe sencillamente a la amenaza siempre presente de que haya guerra nuclear. La gente también teme por causa del delito, la contaminación, la enfermedad, la inflación económica y muchas otras cosas que amenazan la seguridad y la misma vida. ¿Qué te parece? Vuelvo a decirte lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2. La característica de los hombres de esta época: amadores del dinero, desobedientes a los padres, teniendo una devoción piadosa, más resulta falsos de su poder, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, hombres que arruinan la tierra, como lo dice el libro Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Y si viéramos estas cosas bien a fondo, nos daríamos cuenta que la cosa es más seria de lo que pensamos. En cuanto a los hombres amadores del dinero, mire usted, donde mire hoy día puede ver actos de avaricia y codicia. Muchas personas casi hacen cualquier cosa por dinero, roban hasta matan. No es extraño que personas egoístas produzcan y vendan productos de las cuales se sabe
que de una manera u otra causan enfermedades a otras personas y las matan. Sea abiertamente o por su estilo de vida, la gente está diciendo del dinero, este es mi Dios. Increíble. En el caso de la desobediencia de los padres, que sería otra señal de estos últimos tiempos, frecuentemente los padres tienen poco control sobre los hijos. Los jóvenes se rebelan contra la autoridad. Por eso todo país de la tierra está afectado por la plaga de la delincuencia juvenil. En algunos países, más de la mitad de todos los delitos graves lo cometen jovencitos de entre 10 y 17 años de edad. Asesinato, violación, agresión, bandolerismo, robo de automóviles. Todo esto está a la orden del día. Jamás en la historia ha sido tan común la desobediencia a los padres. Vamos a ver lo que dice, deteniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a esa devoción, esa apariencia de piedad. Dice, tanto los líderes mundiales como la gente común suele presentar la apariencia de ser personas piadosas. Puede que asistan a servicios eclesiásticos y hagan contribuciones a causas religiosas. Personas en puestos gubernamentales quizás juren por la Biblia al ascender a sus puestos oficiales, pero esto suele ser sencillamente una forma de devoción piadosa. Como la Biblia predijo, la adoración verdadera a Dios no es en realidad una fuerza impulsora en la vida de la mayoría de las personas hoy en día. No las mueve un verdadero poder que lleve el bien. Amadores de placeres más que de Dios. Hoy día, la mayoría de las personas piensan solo en hacer lo que le agrada a ella y a su familia, no lo que agrada a Dios. Muchas personas particularmente aman lo que Dios condena, incluso la fornicación, el adulterio, la borrachera, el abuso de las drogas, otros llamados placeres, hasta placeres que en sí mismos pueden ser saludables, son antepuestos a todo esfuerzo para aprender acerca del Dios vivo y real. Y por último, compartir con ustedes sobre aquellos que contaminan nuestra tierra, la naturaleza. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el terreno donde se cultivan nuestros alimentos está siendo contaminado. La situación es tan seria que el científico Barry Conner advirtió: creo que la contaminación continúa de la tierra si no se refrena. Con el tiempo destruirá la idoneidad de este planeta como lugar para la vida humana. Amigos, la creación gime y espera la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Muchos se han burlado, muchos han dicho, la venida de Cristo se demora, así que no tengo problema con eso. O simplemente como burladores, como zumbadores, como se dice en portugués, dicen, nah, eso es cuento de camino, eso es mito. Eso es simplemente otra forma de religión, de creencia, que no va a ninguna parte. Eso es lo que dicen los burladores. Pero Jesús habló bien claro. No es para tener temor, no es para angustiarse, no es para ahora que salgamos corriendo como locos, gritando por la calle, sino que todo esto se nos ha dado para nuestra instrucción y se nos han mostrado las señales. Ahora, de ti y de mí depende que seamos obedientes al entendimiento y al conocimiento de estas señales. Porque hoy más que nunca vemos todas estas señales, el hambre, la peste, la guerra, los rumores de guerra, los falsos profetas, todo lo estamos viendo en nuestra época. Somos esa generación que está viendo todo el cumplimiento de estos últimos días. Entonces, muy posiblemente seremos esta generación que vea el retorno de Cristo. Te digo muy posiblemente. El día y la hora nadie sabe. Solo el Padre lo sabe. Jesús dijo, solo mi Padre. Ni aun los ángeles lo saben. Pero su venida cierta como el alba será manifiesta.
Entonces podemos ya tener la pregunta con su respuesta bíblica sobre cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Ya tenemos lo que no pudieron ver con sus ojos y entender con su entendimiento los discípulos de Jesús. Nosotros hemos tenido ese privilegio de poder comprender y entender estas palabras proféticas. Que Dios nos ayude a velar y orar y estar firmes, apercibidos, esperando a nuestro Señor. Las cosas no van a mejorar. No espero que el mundo acepte el mensaje y todo el mundo se convierta. Todo lo contrario. Las personas sentirán más odio, rechazarán aún más el mensaje. Pero, como dice el verso 14, tiene que ser predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Créelo, mi hermano y mi hermana. Entonces vendrá el fin. Solo somos actores en este mundo, en este escenario. Pero que muy pronto veremos todas las profecías cumplidas y cada uno recibirá la recompensa según su obra, por lo bueno o por lo malo que haya hecho. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén.